Hola a todos y todas. Hoy vengo a hablaros de lo que son magnitudes directamente proporcionales. Antes de deciros que son magnitudes directamente proporcionales, voy a asegurarme de que entendéis la palabra magnitud. Una magnitud es una cualidad que se puede medir, una cualidad medible. Por ejemplo, una magnitud puede ser el peso, que lo medimos en gramos, una magnitud puede ser el volumen, que lo medimos en litros o en metros cúbicos, una magnitud puede ser una distancia, una longitud. Todo eso son magnitudes. Hay otras cualidades que no son medibles y por lo tanto no serían magnitudes. Por ejemplo, pues no sé, la simpatía de alguien, pues es una cualidad, pero no se puede medir, no tenemos una unidad de medida para eso, ¿verdad? Entonces, para que sea una magnitud, esa cualidad tiene que ser medible. Ahora que ya sabemos lo que es una magnitud, ¿cuándo dos magnitudes van a estar relacionadas de esta manera? Van a tener una relación de proporcionalidad directa. Pues cuando estén relacionadas de tal modo que al aumentar una de ellas, la otra aumente también y en la misma proporción. Eso quiere decir que si una de las magnitudes se duplica, se va al doble, la otra también aumentará al doble. Y con la disminución pasa lo mismo. Si una de las magnitudes disminuye a la mitad, la otra también disminuirá a la mitad. Mirad los ejemplos que con eso se os va a quedar más claro. Vamos a retirar de aquí la definición de magnitud, que me estorba un poquito, y vamos a mirar el primer ejemplo. En el primer ejemplo dice cantidad de personas que van a comer paella y cantidad, peso en kilos, de arroz que usaremos. Si lo pensáis un momento, enseguida vais a ver que mientras más personas vienen a comer paella, más cantidad de arroz, más peso en kilos de arroz necesitamos usar para la receta. Por lo tanto, en estas dos magnitudes tenemos que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Al mismo tiempo, si vienen menos personas a comer paella, pues yo también echo menos kilos de arroz en la paella. Por lo tanto, cuando una disminuye, la otra disminuye. Además, las proporciones se mantienen, porque normalmente uno cuando prepara una receta, pues calcula según las personas que van a venir una cantidad media por cada persona y si va a venir el doble de gente, pues utiliza el doble de cantidades en la receta. Por lo tanto, se cumpliría que aumentan juntas o disminuyen juntas en la misma proporción. Así que este sería un buen ejemplo de magnitudes que son directamente proporcionales. Vamos a mirar ahora el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo dice peso de una bolsa de mandarinas en kilos y precio de esa bolsa de mandarinas en euros. En este ejemplo también podemos observar muy fácilmente, solo pensando un poco, que si uno coge una bolsa de mandarina con más kilos, más grande, pues le van a cobrar más dinero por esa bolsa. Y si la bolsa de mandarina pesara menos, pues le van a cobrar menos dinero por ella. Por lo tanto, igual que pasaba antes, estas dos magnitudes están relacionadas y la relación que tienen es de proporcionalidad directa. Vamos a profundizar un poquito con este segundo ejemplo y así os explico algunas cosas. Voy a hacer una tablita con las dos magnitudes, ¿vale? En la parte de arriba voy a colocar el peso de la bolsa, por ejemplo, peso en kilos, así, y en la parte de abajo pues vamos a escribir el precio, que va a ir en euros. Vale, vamos a asignar números inventados, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que, pues no sé, por ejemplo, un kilo de mandarina cuesta pues 0,50, por ejemplo. Me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Pues 2 kilos de mandarina, que son el doble, pues costarán 1 euro, ¿verdad? Y 3 kilos de mandarina, que son el triple, pues costarán 1,50. Y 6 kilos de mandarina, por ejemplo, pues costarán el doble de lo que costaban 3. Es decir, si esta magnitud de arriba, que es el peso, se ve multiplicada por 2, a la magnitud de abajo, que es el precio, le va a ocurrir exactamente lo mismo. Se va a ver multiplicada por 2 también. Y 1,50 por 2 son 3 euros. ¿Vale? Y eso es lo que quiero que observéis. Quiero que observéis que esas relaciones siempre se cumplen. Quiero que observéis que aquí, por ejemplo, la magnitud de arriba se ha visto multiplicada por 3, porque 3 por 1 es 3, y a la de abajo le ha pasado exactamente lo mismo. 3 por 0,50, pues es 1,50.
¿vale? Y lo mismo podríamos aplicar dividiendo. Por ejemplo, si yo el 6 lo divido entre 3, me da 2. Y igualmente con la otra magnitud, si yo el 3 lo divido entre 3, me da 1. Es decir, que aquí en la tabla se aplican esas reglas que hablábamos antes de que cuando una de las magnitudes queda multiplicada o queda dividida por un número, con la otra pasa exactamente lo mismo. Se multiplica por ese mismo número o queda dividida por ese mismo número. Pero además hay otra propiedad interesante que tienen las tablas de proporcionalidad directa y que también quiero enseñaros. Y constante de proporcionalidad directa, que la vamos a abreviar por sus siglas, C, P y D. ¿Y qué es esto? Pues mirad, esto es algo que pasa en todas las tablas de magnitudes directamente proporcionales como esta que acabamos de crear aquí. Pasa que si yo divido una magnitud entre la otra, cada una con su pareja, me va a dar siempre el mismo resultado, es decir, esa división me va a dar una cantidad siempre igual quiere decir constante. Como es una tabla de proporcionalidad directa y esas divisiones me dan siempre constantes, me dan siempre el mismo resultado, a ese valor constante lo llamamos constante de proporcionalidad directa o abreviado CPD. Fijaos cómo eso es verdad. Si yo divido 1 entre 0,50, podéis hacerlo y veréis que da 2. Estoy dividiendo el peso entre el precio. Pero es que si me voy a otra columna y hago la misma división, 2 entre 1, veréis que también me da 2. Pero es que si me voy a otra columna y hago 3 entre 1,50, también me da 2. Y si me voy a esta otra columna y hago 6 entre 3, también me da 2. Y ponga las columnas que ponga, en esta tabla concreta, la constante de proporcionalidad directa todo el rato va a ser 2. Siempre que divida el numerito de arriba entre el de abajo, siempre me va a dar 2. Y esa propiedad, esa constante de proporcionalidad directa que está en todas las tablas, nos va a servir también más adelante para resolver problemas. Bueno, y en general, ¿cómo vamos a hacer para resolver problemas de proporcionalidad directa? Que es el objetivo de conocer cómo son dos magnitudes directamente proporcionales. Pues lo primero que vamos a hacer cuando leamos un problema de proporcionalidad es localizar las dos magnitudes que intervienen en el problema. Siempre va a haber dos magnitudes en el problema y tenemos que localizar cuáles son y cuál es su unidad de medida. Una vez que hayamos hecho eso, tenemos que asegurarnos de que esas magnitudes tienen una relación de proporcionalidad directa, porque si no, no podemos resolver el problema con lo que sabemos de proporcionalidad directa, si no lo son. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Bueno, pues con sentido común, chicos, no hay más. Lo pensamos. Pensamos cuando una de las dos magnitudes aumenta, qué es lo que le pasa a la otra. Si la otra también aumenta, pues entonces seguramente habrá proporcionalidad directa ahí. Y después elegiremos entre dos métodos distintos para resolver el problema, que os los voy a enseñar los dos. Tenemos tablas y tenemos reglas de 3, ¿vale? Vamos a resolver un ejemplo para que veáis tanto por tabla como por regla de 3. Dice, en una frutería, una bolsa de manzanas de 3 kilos ha costado 4,50. ¿Cuánto costará una bolsa de 4 kilos? ¿Y cuántos kilos de manzana podré comprar con 7,50? Lo primero que vamos a hacer es identificar las dos magnitudes que intervienen. Si leemos bien el problema, veremos que ahí intervienen dos magnitudes muy claras. Primero, el peso de la bolsa de manzanas, que se mide en kilos. Esa es su unidad de medida. Y segundo, el precio de la bolsa de manzana, que se mide, en este caso, en euros. Esas son las dos magnitudes que intervienen en el problema. ¿Y cómo están relacionadas? Pues si pensamos un poquito, enseguida veremos que mientras más kilos hay en la bolsa de manzana, más dinero me cobran por ella. Luego, cuando una de las magnitudes aumenta, va para arriba, la otra también aumenta, también va para arriba. Así que estas dos magnitudes tienen una relación de proporcionalidad directa. Lo pongo ahí con las siglas, ¿vale? PD. Vale, pues ya hemos hecho la primera parte. Hemos localizado las dos magnitudes y nos hemos asegurado de que tienen una relación de proporcionalidad directa. Ahora vamos a resolver el problema, vamos a responder a las preguntas que nos hacen, primero utilizando una tabla y luego utilizando regla de 3 directa.
Bueno, pues vamos a empezar por resolver ese problema con tabla. El sistema de la tabla está especialmente recomendado cuando nos hacen varias preguntas en el mismo problema, porque es muy cómodo resolverlas todas dentro de la misma tabla. Para eso, pues lo primero que hacemos es construirnos una tablita con una fila para cada magnitud. Y metemos, pues, por ejemplo, arriba el precio, esto da igual, ¿eh? Si alguien lo quiere poner al revés, no pasa nada. Y abajo el peso. ¿Vale? Podéis poner también la unidad ahí entre paréntesis, que serían kilogramos y euros. Aquí ahora vamos a rellenar esta tabla con los datos que tenemos. Nosotros sabemos ya que 3 kilos cuestan 4,50. Esto lo sabemos ya porque nos lo dicen aquí, en la primera frase. Bolsa de manzana de 3 kilos ha costado 4,50. Esto siempre va a ser así, siempre vamos a tener una pareja completa, porque si no, no podemos trabajar. Luego nos hacen algunas preguntas en las que nos dan una de las dos magnitudes y nos piden la otra. Esto va a ser lo habitual. Fijaos, en la primera pregunta me dicen cuánto costará una bolsa de 4 kilos. Bueno, pues colocamos esos 4 kilos donde el peso y nos dejamos su pareja vacía para posteriormente rellenarla. Y luego dice cuántos kilos de manzana podré comprar con 7,50 €. Ponemos el 7,50 en la filita del peso, perdón, del precio, y la del peso, su pareja de peso, pues nos la dejamos vacía para ahora rellenarla. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a rellenar esos huecos? Pues mirad, hay dos maneras de rellenar esos huecos. La primera es utilizando las propiedades de la tabla, como las que vimos en el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores, que cuando uno de los dos numeritos se multiplica por algo, el otro se multiplica por eso mismo. Esa es una forma. Otra forma es la constante de proporcionalidad directa de la que antes hablaba. La primera forma, la forma de multiplicar, ir multiplicando o ir dividiendo, aquí es ahora mismo complicada, porque no hay ningún número que al multiplicarlo por 3 te dé 4, ningún número entero, ni tampoco hay un número que al multiplicarlo por 4,5 te dé 7,50. Otra cosa es que yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, un 6. Entonces sí, entonces yo podría decir, oye, pues este 3 para llegar a 6 lo he multiplicado por 2, claramente, porque 3 por 2 son 6. Por lo tanto, aquí ese 4,50 lo tengo que multiplicar también por 2 y me va a dar 9. ¿Vale? En ese caso sí podría haber utilizado las propiedades de la tabla esa, de decir, lo que hago con un número, lo que hago con una magnitud, multiplicar o dividir por lo que sea, lo repito con la otra. Pero en este caso, al no haber ningún número que me valga para ir del 3 al 4 o del 4,50 al 7,50, pues esa táctica la tengo que abandonar. Pero la constante de proporcionalidad sí que me va a servir. Yo puedo calcular la constante de proporcionalidad directa de esta tabla simplemente cogiendo la pareja que tengo completa, que es 4,5 y 3, y haciendo la división, 4,50 entre 3, y me va a dar 1,50. Y una vez que tengo esa constante de proporcionalidad, yo sé que lo que ponga aquí, al dividirlo entre 4, me tiene que dar 4,50. Es decir, sé que lo que ponga en ese hueco, dividido entre 4, es igual a 1,50. Y eso me va a permitir rellenar ese hueco. Además, también sé, voy a echar esto un poco más para arriba para poder seguir, también sé que 7,50 dividido entre lo que haya en el otro hueco, me tiene que dar también 1,50, porque la constante de proporcionalidad es la misma en esta columna que en esta, que en esta, que en esa. Entonces, utilizando estas dos igualdades, voy a poder rellenar ese hueco, porque esta primera igualdad me dice que en ese hueco tengo que escribir lo que me dé 4 por 1,50, que son pues 6. O sea que ahí dentro va un 6. Y esta otra igualdad me dice que ahí en ese hueco tengo que meter lo que me dé 7,50 entre 1,50, que en este caso sería 5. O sea que aquí va un 5. Y de esa manera, con la constante de proporcionalidad, puedo lograr rellenar toda la tabla. Vamos a resolver ahora exactamente el mismo problema, pero con regla de 3 directa. Para la regla de 3 directa, lo que hacemos es colocar los nombres de las magnitudes, uno al ladito del otro, precio y peso. En medio colocamos el tipo de proporcionalidad, que en este caso sería proporcionalidad directa, y vamos colocando los valores que tenemos. En este caso tenemos que 3 kilos
los 3 kilos van aquí. 3 kilos cuestan 4,50. El precio debajo de donde pone precio, el peso pues debajo de donde pone peso. También nos preguntan 4 kilos, ¿cuánto costarán? Y ahí, en esa magnitud desconocida, metemos una X. Para hacer una regla de 3 directa, se sigue el caminito de multiplicar los dos numeritos que están enfrentados en diagonal y luego posteriormente dividir por el que queda, por el que estaría en la diagonal de la X. Es decir, tendríamos que hacer 4,50 multiplicado por 4 y luego dividido entre 3. Y esto me daría 6. O sea que 4 kilos costarían 6 euros. Para contestar a la otra pregunta habría que hacer una nueva regla de 3. Para cada pregunta, una regla de 3. Volvemos a colocar la que tenemos completa, que son 3 kilos 4,50. Y luego colocamos los 7,50 para contestar a la segunda pregunta. ¿Cuántas manzanas, cuántos kilos de manzana podré comprar yo con 7,50 euros? De nuevo, el caminito es el mismo. Los dos que están en diagonal se multiplican y luego el resultado lo dividimos por el que queda. Es decir, para averiguar cuántos kilos puedo comprar con 7,50 tengo que multiplicar 3 por 7,50 y luego dividirlo entre 4,50. Y eso me daría 5. O sea que con 7,50 euros puedo comprar 5 kilos. Me da exactamente igual el camino que utilicéis. No me importa que hagáis regla de 3 siempre, si eso os gusta más. No me importa que hagáis siempre tabla, si eso os gusta más. Cualquiera de las dos cosas me sirve. Por tanto, bien expresado, bien explicado y sobre todo que nos hayamos asegurado de que esas magnitudes que intervienen en el problema realmente tienen una relación de proporcionalidad directa.